Shalom, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Lel. Les pedimos a todos los participantes que pongan su nombre, así podemos verlo y podemos recibir sus preguntas. Si no, no podemos recibir las preguntas que efectúen durante la transmisión. Durante la transmisión que hagamos, que ustedes van a poder enviar sus preguntas y vamos a ir seleccionando las diferentes preguntas para poder ir respondiéndoles. Nuestra clase de hoy, nuestra primera conferencia abierta, es, como ustedes ya saben, el desafío de la globalización. Justamente en un día como hoy, que hay reuniones, hay encuentros sobre la globalización, vamos justamente a explicar, a tratar juntos, a partir también de las preguntas que ustedes realicen, el desafío que es para todos nosotros, habitantes de este planeta, todos partes de esta gran familia que es la humanidad, ¿qué es esta nueva realidad que ha llegado a nosotros? Si es algo nuevo, si es algo que ya existió. Toda sabiduría se basa en el conocimiento de la relación entre causa y consecuencia. Es decir, hay causas y consecuencias. Por ejemplo, nuestra computadora no funciona, hay una causa. Ahora, como uno desconoce la causa, entonces llama al técnico, quien posee ese conocimiento, y así descubre la causa y logra restablecer el funcionamiento de la computadora. No hay consecuencia sin causa. Es decir, todo lo que sucede es causal y no casual. O sea, que para todo, absolutamente para todo, hay una causa. Está en nosotros poder o no poder descubrirla. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría. Justamente ese es todo el desafío. Poder aprender a encontrar las causas que generan todas las cosas. Ahora, ¿qué sucede? En el ámbito material sensorial, la relación de causa y consecuencia, digamos que es más sencilla de darse cuenta. Yo pongo la mano en el fuego y me quemo. Entonces, la relación de causa y consecuencia es inmediata. No preciso ninguna elaboración, no preciso usar mi inteligencia. Pero cuando la relación de causa y consecuencia es más lejano, es decir, no es sucede algo, inmediatamente veo el efecto, ahí debemos activar nuestro poder de atracción, como en el ajedrez. Quien ve más jugadas es quien gana el partido. Exactamente sucede en el ajedrez, exactamente sucede, vamos a ver ahora también, en lo espiritual. Es decir, la relación de causa y consecuencia es no inmediata, es más lejana. En lo material, como vimos, es inmediata, me pincho y me duele. En lo espiritual es más lejana, como en un sistema educativo, por ejemplo. El resultado y la efectividad de un sistema educativo no se percibe inmediatamente, sino que solamente años después sabremos si el sistema educativo es efectivo o no. De la misma forma sucede en lo espiritual, porque en el mundo material la relación de dar y recibir es inmediata. Alguien me da algo y yo lo recibo en el momento. En cambio, en el ámbito espiritual no es inmediato el dar y el recibir, como vimos, por ejemplo, con nuestro ejemplo de la educación. Ahora bien, vamos a analizar juntos hoy justamente el desafío de la globalización del punto de vista espiritual, del punto de vista de la Kabbalah, del punto de vista de la Torá, para entenderlo de un ámbito interior, para ver qué hay detrás de todo eso. Nosotros vemos que en nuestra época actual, el momento que estamos viviendo, todos los procesos que estamos viviendo en pleno siglo XXI, las comunicaciones, la internet, han generado un mundo en donde todo está aparentemente más cerca. Las comunicaciones aparentemente han hecho que el hombre esté más cerca. Ya parece que no hay distancias espirituales, las fronteras culturales parecen
diluirse. Parecen que se han prácticamente diluido, aparentemente. Nos encontramos en medio de un estado de globalización que podría haber generado una infraestructura para una verdadera confraternidad mundial, pero no fue capaz de generar el contexto para que surja un orden justo y superar esas distancias. Que esas distancias, a pesar de la comunicación que hay, a pesar de que esas distancias que aparentemente no existen, vemos que no es tan simple. Es decir, que las naciones y los organismos internacionales no se ocuparon en alcanzar ese orden superior. No supieron contemplar las auténticas necesidades humanas. ¿Por qué? Porque no se basaron en respetar la esencia humana y los valores espirituales que conducen realmente a la armonía universal. Es decir, para yo poder ayudar a alguien, tengo que conocerlo, tengo que conocer realmente cómo está conformado, sus necesidades, y para eso debo conocer su estructura espiritual. Sin ese conocimiento, entonces ¿cómo puedo ayudarlo? Entonces tengo que basarme en el conocimiento integral de lo que es el hombre y no solamente en un aspecto de lo que es el hombre. Entonces, ¿qué han hecho? Con buenas intenciones, tal vez algunos, desarrollaron sistemas educativos que incentivan a pensar cómo poseer cada vez más, dando lugar a que el modelo a imitar, porque todos imitamos un modelo, los niños imitan a sus padres, entonces un sistema educativo propone un modelo. ¿Y cuál fue el modelo? El modelo egoísta. ¿Por qué? Porque todos los sistemas educativos durante años y años incentivaron el poseer más. Entonces el modelo es el egoísta. Entonces cuando la realidad solo abarca mis intereses, ¿por qué no codiciar, engañar, robar y asesinar? Acá una persona entra diciendo que no está escuchando. Yo no sé, por favor pido, una persona, Marionissim, encantado, está diciendo que él no está escuchando. Me gustaría saber si otras personas, para ver si es un problema personal de él, tampoco están escuchando. Si pudieran registrarse, poner su nombre y apellido, entrar en el sistema y decirme si están escuchando ellos, porque llegó un mensaje de una persona que dice no escuche. No sé si es problema de la conexión de esa persona o es un problema general. Así que por favor me gustaría que alguien más entre en el sistema y me diga si está escuchando o no está escuchando, para saber qué es lo que sucede. Acá hay otras personas que dicen que están escuchando, así que no sé qué conexión tiene usted. Por favor le pido que se comunique. Va a ver que debajo tiene ayuda online. Comuníquese con las personas que están monitoreando la actividad de la clase y ellos lo van a poder ayudar inmediatamente. Acá vemos otras personas que dicen que sí escuchan. Ok. Sí, varias personas están diciendo que escuchan, así que le pedimos por favor al señor Marionissim que se comunique con las personas de la parte técnica. Muchas gracias. Entonces estábamos explicando justamente que se crearon sistemas educativos basados en el poseer, es decir, cómo poseer cada vez más. Y eso creó un modelo que fue el modelo egoísta. Entonces, cuando la realidad solo abarca mis intereses, ¿por qué no codiciar, engañar, robar, asesinar, adulterar? ¿Y para qué respetar los padres y demás antepasados si hay una tradición? Es decir, todos justamente los principios básicos de la Torá de Israel, de la fuerza civilizadora que llegó al mundo a través de la Torá. Es todo lo contrario. Entonces, esos sistemas educativos fracasaron porque están basados en todo lo contrario de lo que es el hombre. No respetaron la esencia humana. Entonces, como se ha repetido a lo largo de la historia, se toman decisiones que marcan el destino de la humanidad, pero basados
en el desconocimiento de la esencia humana y de su objetivo. Es decir, que las decisiones que se han tomado, tanto de los gobiernos, de los sistemas, están basados en un desconocimiento de la esencia espiritual del hombre. Entonces, claro, si yo me baso todo en el poseer, en el egoísmo, momentáneamente, y para algunos puede funcionar, pero a la larga, y para toda la humanidad, va a fracasar, no va a funcionar. Entonces, todos esos sistemas espirituales que se incentivaron a lo largo del tiempo, crearon un vacío espiritual, como vemos acá en nuestro slide. Y eso ayudó a que surja el caos, que es todas las tensiones, todos los conflictos que se van generando a través de la historia. A través de la historia se generan muchos conflictos, guerras, sufrimientos. ¿Por qué? Porque el hombre invierte en sistemas educativos que no obedecen a la verdadera naturaleza humana. Entonces, el hombre se siente perdido. Los niños, los jóvenes, y después cuando llegan adultos, maduros, no están preparados para enfrentar lo que es el mundo y lo que es su real esencia. Entonces, ese vacío de los sistemas educativos, porque en última instancia es la educación el centro de todo. Como somos educados, así respondemos. Entonces, solo un orden basado en incentivar el potencial de dar de cada individuo y pueblo puede darle un futuro justo a la humanidad. Cuando todos damos y compartimos, entonces todos recibimos. Por eso los postulados del Decálogo, los Aseret Dibrot, conocidos popularmente como 10 mandamientos, pero en realidad 10 mandamientos es una traducción distorsionada que no obedece al hebreo. Ese Decálogo, esos 10 postulados, no codiciar, no engañar, no robar, no asesinar, no adulterar, etcétera, que cualquier persona culta y civilizada acepta, pero acepta entre comillas, porque una cosa es aceptarlo teóricamente y otra cosa es hacerlo parte de nuestra vida. Nos enseñan desde hace ya miles de años la forma de alcanzar esa armonía. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se olvidan? ¿Por qué pueden olvidarse fácilmente, como ya lo hemos visto? Se olvidan fácilmente cuando el egoísmo se apodera del hombre y lo conduce a justificar racionalmente sus deseos. Todos tenemos deseos, y es normal y natural que tengamos deseos, pero debemos saber evaluar la consecuencia de nuestros deseos. Un niño quiere algo, piensa en él y no piensa en la consecuencia de sus actos. ¿Por qué? Porque ve, su conciencia lo hace ver en un lapso, una relación de causa y consecuencia muy limitada. En cambio, el ajedrecista de nuestro ejemplo de hoy, las relaciones lejanas, tengo que ver más allá del momento, como un sistema educativo. Y en este caso lo espiritual justamente es poder ver relaciones de causa y consecuencia más lejanas. No solamente lo que sucede ahora, lo que sucede en el presente, sino lo que sucede más adelante. Eso tiene que ver con lo espiritual. Entonces, claro, si yo deseo algo y quiero justificarlo y lo quiero ahora y ya como un niño, siendo un adulto, un niño puede hacer muy poco daño, pero un adulto puede hacer mucho daño. Y cuando ese adulto puede ser un gran dictador, un tirano, o, sin exagerar, un líder del mundo que desconoce la esencia espiritual del hombre, entonces lo que se genera son sistemas caóticos. ¿Por qué? Porque no hay un respeto por la esencia espiritual del hombre. Entonces, estos postulados son los desafíos básicos de cualquier civilización. Cualquier civilización que se llame civilización precisa de estos postulados básicos. Ahora comprobamos que a través de la historia solo tienen consistencia y continuidad cuando son aceptados como leyes objetivas provenientes de una fuente superior. No simplemente cuando el hombre los toma como algo racional, sino que debe tomarlos de la misma forma como el hombre se relaciona con los principios de la naturaleza, que son objetivos, que el hombre sabe que él no los inventó, sino que él los descubre. El científico va descubriendo principios espirituales. Así
así como el científico, descubre principios de la ciencia, los sabios, los profetas descubren principios espirituales, leyes que son objetivas, que son constantes, y a partir de eso construye toda la estructura espiritual y puede ayudar al hombre a alcanzar, a realizarse, a alcanzar la armonía. Todo esto, ¿qué genera? Todo esto genera un ritmo. Hay un ritmo, hay un movimiento permanente. ¿Qué es ese ritmo? Ese ritmo es la historia. La historia hay un movimiento permanente. El ritmo de la historia. Este ritmo de la historia está marcado por dos componentes. Uno es el rechazo de los errores cometidos. Cuando el hombre comete errores, los rechaza, reacciona y quiere buscar otra cosa. Entonces eso lo aleja del pasado. Es como el motor, la turbina que le da movimiento. Cómo el hombre se mueve, porque está desconforme y busca otros caminos. Uno de los motores que lo buscan, que lo mueven para buscar ese nuevo camino es justamente eso, alejarse de los errores del pasado. Por eso vemos cómo el hombre construye sistemas, invierte en ellos, y muchas veces después esos mismos hombres los tiran abajo porque vieron que fracasaron. El hombre se ilusiona y se desilusiona mientras no encuentra sistemas objetivos y reales. Entonces, eso es lo que me da un movimiento rechazando los errores. Pero hay un desafío en todo eso. El desafío es superar las equivocaciones. Y esto funciona tanto en la vida de la humanidad, de un pueblo, de una familia, como en nuestra vida personal. Tenemos que analizar los errores y tratar de superar las equivocaciones para ir adelante, para proyectarnos hacia el futuro. Hoy más que nunca, la época que estamos viviendo, la época de la internet, de las comunicaciones, que hace que la información circule a una velocidad impresionante. Nunca antes, a veces sucede algo en Israel y yo recibo noticias de una persona que lo sabe antes que yo, antes que la radio aún. Es decir, la información es instantánea. Entonces las personas a veces no estamos preparados para discernir tanta información. Y como es tan rápido el movimiento de la información, también no sabemos de dónde viene la información correcta o incorrecta. Y para eso el hombre tiene que formarse. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos, con los jóvenes, con nosotros mismos, de formarnos, no solamente de informarnos, de formarnos para transformarnos, para poder entender realmente toda esa información, discernirla y saber hacia dónde va y cómo extraer la luz de las tinieblas, la verdad. Entonces la información circula a una velocidad vertiginosa. Entonces el presente, más que antes, se transforma rápidamente en pasado. Y a veces nos impide prever lo que nos depara el mañana. Por eso, la globalización, de acuerdo a la comprensión de muchos de sus defensores y también críticos, que lo toman parcialmente, sería el equivalente al concepto de internalización económica. Porque si yo me baso solamente que globalización o que el hombre es solamente poseer y es algo material, entonces lo veo todo por la medida, lo veo todo por lo económico, por lo material. Y por lo tanto sería un fenómeno únicamente materialista. Pero según esa lectura de la globalización, esto no sería nada nuevo. Simplemente una ampliación de un proyecto, de un proceso que comenzó con el hombre hace muchos años. Primero a través del trueque, en el comercio, luego de un largo periodo el mercantilismo, y posteriormente en todas las formas de que el comercio fue adquiriendo a lo largo de la historia. Ahora, como consecuencia del aumento de la población mundial y la velocidad en que la información circula, y más en esta época, se generaron las condiciones para que este fenómeno alcance una dimensión realmente inconmensurable. Pero esto es solamente lo exterior de un fenómeno que es mucho más profundo, de un fenómeno interior y mucho más profundo. La globalización en realidad
valga la redundancia, es algo global, algo que abarca mucho más. La globalización, como todo lo que nos llega, en última instancia, hay un componente espiritual, como vemos en nuestro slide, una globalización espiritual. Ahora, cada vez más vemos, como vimos por la forma en que circula la información, que se acelera el ritmo de la historia. Todo sucede más rápidamente. ¿Por qué? Porque lo sabemos más rápidamente. La información hace que todo circule más rápidamente. Y eso tiene algo muy bueno. Tiene algo excelente. Como dice el Zohar dice que en esta época, en nuestra época, el tiempo se acelera. ¿Qué significa? Significa lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? Tiene de bueno que hace que nuestras carencias se pongan más rápidamente en evidencia. Nuestros errores y nuestras carencias, tanto personales, tanto a nivel de un país, tanto a nivel de la humanidad, se ponen en evidencia. Y cuando algo sale a la superficie, es la posibilidad de corregirlo. En cambio, cuando está escondido, cuando a veces la hipocresía, la falsa moral ocultan las cosas, no podemos corregirlas. Es como cuando vamos al médico. Cuando tengo el síntoma, entonces ahora puedo saber qué tratamiento tengo que tomar. Pero si yo no sé qué enfermedad tengo, entonces ¿qué tratamiento voy a tomar? De la misma forma es en lo espiritual. Esta época es una época que hay que tomarla como una globalización espiritual que pone en evidencia todas nuestras carencias. Entonces los errores se ponen en evidencia más rápidamente. Entonces vemos que la globalización es un proceso natural que nos conduce absolutamente a todos a asumir un rol en el desarrollo de la humanidad. Es decir, esta globalización nos está exigiendo a todos. Cada vez que sucede un cambio histórico, cada momento nos está preguntando a nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Qué estamos aportando? Es decir, no qué queremos recibir, qué queremos dar. Porque cuando todos pensamos en dar, en compartir, entonces es la forma en que va a surgir la armonía. Entonces la globalización no tiene por qué ser un proceso tampoco de disolución de las diferentes tradiciones y culturas. Por el contrario, la globalización, tomada como una manifestación integral del proceso y del fenómeno humano, va a producir una fuerza completamente nueva, que es la resultante de todas las características que individualizan a cada pueblo cuando revela su forma de colaborar con la humanidad. Es decir, cada pueblo y cada individuo tiene un potencial que es único. Así como Akadosh Baruj Hu es único, también nos creó a nosotros únicos. Por eso, para la Torá, para el judaísmo, la santidad y la importancia de la vida. La vida es sagrada, la vida de todos es sagrada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un potencial que absolutamente nadie tiene. Entonces, cuando cada uno revela ese potencial, encuentra su lugar y el mundo se acerca a su armonía. ¿Por qué? Porque cada uno encuentra su lugar. Entonces, no debemos temer la globalización, ni debemos temer el avance tecnológico, ya que no son sino instrumentos para que el bien se expanda. Cada cosa que sucede pone en evidencia las carencias para que las corrijamos y para que el bien se expanda. Entonces, nuestra responsabilidad consiste en incentivar una educación con verdadera espiritualidad, que prepare a los seres humanos a relacionarse con la globalización, con la tecnología, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar el verdadero desarrollo, que es el espiritual, el altruismo, la bondad. El mal surge solo cuando el progreso material se transforma en un fin en sí mismo. Solo ahí surge el mal. Pero cuando el hombre lo toma como un medio para que el bien se expanda, es la fuerza más poderosa, porque es el deseo. Y el deseo es el instrumento donde recibimos el placer. Todo lo recibimos en el deseo. Entonces, querer anular el deseo es ir en contra de la propia naturaleza de la creación y la propia naturaleza del hombre. Tenemos que usar el deseo, utilizarlo en la forma correcta. Entonces, la armonía va a surgir. Entonces, tenemos que ver que la globalización
en esta óptica que estamos expresando hoy, y que es la óptica de la Torá, de la Kabbalah, de la sabiduría de Israel, nos desafía, como todo. La globalización es un desafío. Es un desafío a asumir compromisos. ¿A partir de qué? A partir de lo que somos, no de lo que no somos. A nadie se le exige dar lo que no tiene, pero sí cada uno puede dar lo que tiene. Cada uno tiene una cosa diferente para colaborar, un talento diferente en el plano material, en el plano espiritual. Cada uno tiene un potencial con el que fue dotado. Y cuando lo utiliza para el bien de todos, entonces surge la armonía. Entonces la globalización nos desafía a asumir compromisos a partir de lo que somos y nos ayuda a revelar nuestro potencial. Porque cuando el hombre tiene desafíos, tiene que expresar su potencial, aquello que solo cada uno de nosotros es capaz de dar. Entonces, querramos o no, sepámoslo o no, todo influye en todo. La realidad es dinámica y es global, querramos o no querramos, y nadie puede parar los procesos, como nadie puede parar el viento ni puede parar el mar. Pero una persona que sabe manejar un velero puede estar en contra del viento si sabe colocar la vela y el timón en la forma correcta. Es decir, los vientos que vienen, las mareas que vienen, en este caso los vientos y las mareas espirituales, son fuerzas superiores para ayudarnos, para saber cómo enfocarnos, cómo focalizar nuestra energía para que surja realmente la armonía. Es como un viento que nos empuja, que nos ayuda, pero nosotros tenemos libre albedrío y tenemos poder de decisión. Para eso tenemos que estudiar principios espirituales, como es la Torá, e implementarlo a través de actos concretos, como son las mitzvot, los preceptos. Entonces, querramos o no querramos, sepamos o no sepamos, todo, absolutamente todo, influye en todo. Y nada ni nadie existe aislado. El hombre existe en sociedad. Hay una globalización, hay un ecosistema que nos relaciona a todos. Y a medida que avanza la historia, ella sucede y va a seguir sucediendo con más velocidad y con más intensidad. Entonces no nos escapamos. Eso va a seguir sucediendo y va a suceder cada vez más y más. Vamos a dar oportunidad ahora a que ustedes manden preguntas aprovechando el sistema. En la parte de abajo pueden poner su nombre y luego efectuar la pregunta, y vamos a tratar de responder las preguntas que vienen. No sé si vamos a poder alcanzar a responder todas, pero vamos a ir respondiendo lentamente las preguntas que van a ir apareciendo. Acá pregunta una persona que yo he hablado, dice, de la esencia humana. ¿Qué es esa esencia humana y sistemas que responden a la esencia humana? Cuando uno se pregunta quién es uno mismo, uno dice, ¿quién soy yo? Cuando uno se observa a sí mismo, dice, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué es el hombre? Entonces uno se mira a sí mismo, mira su cuerpo y pregunta, ¿yo soy mi cuerpo? Mira su cuerpo y pregunta, ¿yo soy mi cuerpo? Pero en la propia pregunta también está la respuesta, porque el cuerpo no responde. ¿Quién es que responde? ¿Quién es que responde? Responde una vocecita interior. Y tal vez la misma que está preguntando. Entonces, cuando yo pregunto, ¿yo soy mi cuerpo no contesta. ¿Quién contesta? Entonces vamos un poco más hacia adentro de nosotros y vamos hacia la emoción. ¿Yo soy acaso la emoción? ¿Yo soy mis estados de ánimos? ¿Acaso cuántas veces transformamos la alegría en tristeza? Entonces, el hombre también puede sobreponerse a sus estados de ánimos. Entonces quiere decir que esa vocecita que pregunta tiene más fuerza que el cuerpo y más fuerza que los estados de ánimos. Y en ese viaje interior llegamos a la mente, al pensamiento. ¿Y es acaso el pensamiento que se piensa a sí mismo? ¿O hay algo que utiliza el pensamiento, la emoción y el cuerpo para manifestarse? Entonces nos enseñan los sabios de la Kabbalah que la esencia del hombre es deseo de recibir. El hombre tiene deseos. Entonces el hombre debe educar su deseo, su voluntad,
porque es en el deseo que está la fuerza de la creación, la fuerza de la vida. El deseo, si es expresado en forma egoísta, destruye. Si es expresado en forma altruista, construye. Y ese es nuestro desafío: incentivar sistemas educativos que desarrollen el deseo en forma altruista. De esa forma podemos alcanzar esa armonía, y de esa forma podemos conectarnos tanto con la globalización como con todas las cosas en forma armoniosa. Acá otra persona pregunta, hablando un poco de esta época, dice porque en esta época las enfermedades son más explosivas, ¿no? Me imagino que se está refiriendo al terrorismo suicida que estamos viviendo, por desgracia, principalmente acá en Israel y en otras partes del mundo también. Sin duda, todos los desafíos que estamos viviendo son desafíos cada vez más intensos, y son señales, son vientos y mareas espirituales que nos enfrentan a nuestras verdaderas responsabilidades, a combatir el mal, primero el mal que está dentro de cada uno de nosotros, nuestro egoísmo, para después inspirar y expandirlo a todo el resto de los hombres. Entonces hay un trabajo espiritual, hay un trabajo permanente. Entonces vemos que todo, absolutamente todo, está basado en el desarrollo espiritual, en el desarrollo espiritual del hombre. Hay muchas preguntas que están llegando, pero ya vamos a hacer un cierre, redondear. Nuestros cursos en esta primera etapa son 2 conferencias mensuales abiertas para todos públicos, y como están anunciados, van a haber también clases para grupos más reducidos donde todos podrán recibir las respuestas a sus preguntas, a todas las preguntas que llegan, y estudiar en profundidad para poder no simplemente informarse, sino poder profundizar en toda esta sabiduría que es la sabiduría de la Kabbalah. Entonces siguen viniendo preguntas sobre el tema, sobre la globalización, porque justamente es la reunión ahora, si esta globalización, las injusticias sociales que hay también, que lleva a esa globalización. Pero justamente es lo que antes explicamos, que todo eso se debe al desconocimiento de la esencia espiritual del hombre. Me referiría a que lo espiritual tiene que ver con las causas y lo material con las consecuencias. Como en el ajedrez, hay una causa y una consecuencia, como explicamos antes. Entonces, todo lo que sucede tiene su causa en el mundo espiritual, y son las consecuencias del mundo material simplemente un efecto de algo que surgió en el interior. Por eso nuestras intenciones, nuestros pensamientos se van a manifestar siempre en un acto, en una forma de vida. Como me dice nuevamente la persona que preguntó sobre las enfermedades, dice, porque ahora las enfermedades se extienden más rápidamente. Todo se extiende más rápidamente, aunque siempre se extendió, las pestes y todo se extendió. Lo que sucede es que cuando el hombre tiene más movimiento, todo se extiende más rápidamente y todo llega a más personas. Por eso es aún mayor cuando el hombre posee una energía más poderosa, mayor es su responsabilidad. Cuando antes no había energía atómica, ¿cuánto el hombre podía hacer menos mal? Una guerra era una guerra local. Pero cuando el hombre tiene armas más poderosas, la guerra ya no es local, la guerra se extiende a una dimensión mayor. Y hoy la guerra es simplemente, como siempre fue, la manifestación exterior de algo interior. ¿Y qué es eso interior? Eso interior es cómo el hombre es educado. Cómo el hombre es educado a manifestar sus deseos. Porque por más que un hombre tenga una tendencia muy negativa, que sucede, personas con tendencias negativas, pero en un sistema educativo positivo y rodeado de personas positivas, se puede amortiguar esa carga y también se puede
revertir para algo positivo. Yo voy leyendo las preguntas y voy más o menos hablando y respondiendo las cosas que me van diciendo. Entonces, como cierre, este fenómeno de la globalización es un desafío. Es un desafío importante. Y debemos tomarlo en toda su dimensión, y no solamente en su dimensión exterior, sino en su dimensión espiritual, integral, y relacionarnos con Él como alguien que nos está preguntando, ¿dónde estás? Como la primera pregunta que le hacen en la Torá al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y esa es la pregunta con la cual hoy vamos a cerrar este primer encuentro nuestro, para que nos preguntemos todos, para que todos nos preguntemos, ¿dónde estamos? Lo pensemos, lo elaboremos y pueden mandarnos a través de email sus respuestas. Shalom desde Jerusalén.